Gabon guztioi, Radio Vitorian zaudete, hemen Eusko Ikaskuntzaren mahai ingurutan. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy para hablar de enfermedades mentales, evolución de la psiquiatría. Con tres invitados. Rafael Sánchez Bernal, jefe de la Unidad de Gestión Sanitaria del Hospital Psiquiátrico y Salud Mental de Álava, coordinador del Centenario Hospital Psiquiátrico de Álava. Señor Sánchez Bernal, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. 100 años de lo que antes llamábamos manicomio. Eso se quedó en el pasado. Por suerte se quedó en el pasado. Hoy esto ha cambiado completamente, pero somos lo que somos hoy gracias a la evolución de estos 100 años. Habitualmente en cualquier centro de salud importante, cuando cumple 100 años, se hace una serie de celebraciones como se está haciendo con el Hospital Psiquiátrico de Álava. Bueno, hasta ahora no hay muchas experiencias. Otros hospitales como Bermeo en Vizcaya también han cumplido 100 años, pero realmente en Vitoria es la primera vez que se celebran 100 años. Pensemos que Txagorritxu solo lleva 25 años funcionando. Y bueno, nosotros hemos querido, luego lo hablaremos algo de la noche, festejarlo de forma importante porque los pacientes y la institución lo merecen. Desde luego que el psiquiátrico de Álava estaba en un edificio importante de la ciudad, un edificio que incluso, si seguimos su línea recta, nos sitúa en pleno centro de Vitoria-Gasteiz, en la Plaza Nueva, siguiendo el ensanche vitoriano, un edificio, si no me equivoco, del arquitecto Betolaza, y un edificio que estaba en el extrarradio de la ciudad hace 100 años. ¿Así suele ser? Así fue. Es decir, como bien ha dicho, Íñigo Fausto, de Betolaza, fue quien hizo el edificio, espléndido edificio para la época. Pensamos que tiene 100 años, por encargo de la Diputación, y entonces estaba en el extrarradio. Todo lo que había entre el centro, casco medieval, toda la zona histórica de Vitoria, y el edificio eran huertas, eran tierras. Ahora tenemos pues todo el campus universitario, otras zonas de la ciudad. Y sí, entonces se intentaba sacar al enfermo mental del centro de la ciudad porque la filosofía del tratamiento era la reclusión, recluirles dentro de... Y ahora lo que vemos, el jardín precioso que vemos, había unos enormes muros que diferenciaba y separaba de la ciudad. Es así. Y con nosotros también José Ignacio Zuazo, psiquiatra, jefe del Centro de Salud Mental Gasteiz Centro. Señor Zuazo, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Me decía que locutor de radio, por lo tanto, este medio lo conoce. Sí, que tengo muchos años que no me he puesto al lado de esto. ¿Lo echa de menos o en algún momento? No. Es una experiencia, en creo, absoluto. En Venezuela, me decían, Radio Euskadi Venezuela. Bueno, Gasteiz Centro, ¿cómo está repartida la ciudad actualmente para que usted sea jefe del Centro de Salud Gasteiz Centro? La ciudad y el territorio está repartido en 5 espacios, digamos. 4 espacios para Vitoria, con 4 centros de salud mental, uno de los cuales asume, que es el de Gasteiz Centro, la mayor parte del territorio histórico, y luego un centro de salud mental en Ayala, para el Valle de Ayala, en Llodio. Más o menos la distribución. Y cuando hablamos de un centro de salud, conocemos un centro de salud, un ambulatorio, como se suele decir vulgarmente. En el caso de centros de salud mental, por lo tanto, en Vitoria hay 4 centros físicos con sus médicos. Con su equipo. Es decir, un equipo está formado en la puerta del administrativo, figura importante. Luego están los psiquiatras, en general 2 o 3, dependiendo del tamaño del centro de salud mental. Las enfermeras, en general 2, un psicólogo y en algunas ocasiones algún monitor equivalente a un auxiliar psiquiátrico. Y luego el trabajador social, digamos, es el equipo de base. ¿Y el espacio físico que ocupan esos centros de salud mental son espacios físicos diferentes a los centros de salud habituales? Bueno, son diferentes, pero son en 3 de los casos son contiguos, es decir, están junto a los centros de salud correspondientes. Lo que pasa es que cada centro de salud mental
asume una población entre 60 y 80.000 habitantes, lo cual hace que a cada centro de salud mental le correspondan varios centros de salud. Y hay un solo centro aparte del de Ayala, aquí, que es el de Gasteiz Centro precisamente, que era un viejo centro de salud, pero no tiene ahora centro de salud contiguo. ¿Y cuál es? ¿Dónde está? El de Gasteiz Centro está detrás del Hospital Santiago, en la calle Santiago, junto a la calle Isabel Orbe, ex compañera nuestra que falleció, y al lado de Sanidad. En ese espacio es donde está, como les decimos, el Centro de Salud Mental Gasteiz Centro. Y para terminar con las presentaciones, Marisa Larreina, enfermera especialista en salud mental. Marisa, Gabón, buenas noches. Gabón. Las enfermeras también tienen especialidades diferentes. Sí, efectivamente. Las enfermeras, además de hacer la carrera profesional básica, que es de 3 años, luego hay una serie de especialidades que actualmente están en proceso de desarrollo. Curiosamente, la nuestra fue de las anteriores. Hubo un vacío legal de unos 6 años y lo hemos vuelto a retomar. Ya llevamos por la 6ª promoción. Y curiosamente, en Vitoria está la unidad docente de enfermería en salud mental de Osakidetza. ¿Dónde trabaja Marisa Larreina? Bueno, yo actualmente trabajo en la unidad de larga estancia y rehabilitación del Hospital Psiquiátrico de Álava. En el Hospital Psiquiátrico de Álava, aquí en la calle Álava. En la calle Álava, donde necesitan un jardín, por cierto, creo. Efectivamente, es lo que llevamos reclamando desde que en su día se inauguró, se nos prometió, los terrenos estaban ya teóricamente reservados, pero el tiempo va pasando y tanto los pacientes como los familiares se ven privados de ese espacio verde que en el antiguo pues tanto abundaba. Sabe que desde las anécdotas muchas veces se engancha al oyente y se le permite también conocer mejor un tema, ¿no? Y le voy a introducir de una manera un poco extraña en el tema que vamos a abordar. A veces cuando vamos a tomar un café, aquí en las cercanías, a cualquiera de las cafeterías, ya se imagina por dónde voy la señora Larreina, nos encontramos con enfermos del hospital psiquiátrico, con sus batas y todo. Y el pijama. Y el pijama. Y esas zapatillas tan curiosas de los hospitales. Bueno, han cambiado mucho las cosas. Y se pretenden, desde luego, que métodos muy diferentes a los que muchos vitorianos, muchos racistarras recordarán en aquel viejo edificio de las Nieves, ¿no? Que ya no es viejo ni es un manicomio como se decía, sino una biblioteca central de un campus, y ahora el Hospital Psiquiátrico de Álava es otra cosa totalmente diferente, y también los métodos. Pues sí, podemos decir que los métodos han cambiado. Quizá podemos decir que lo que era el sistema tradicional de la psiquiatría era un modelo pues mucho más asilar, mucho más custodial. El enfoque en el trato pues era más paternalista, más proteccionista, entendiendo que el enfermo mental pues requería ese tipo de cuidados y de atención. Además, en el momento la sociedad burguesa también quería protegerse del enfermo mental, y por eso también se utilizaba para proteger a la sociedad de posibles situaciones de conducta anómalas o de riesgo. Allí había de todo, ¿no? Porque no solo era un manicomio, el antiguo edificio de las Claro, Nieves. hombre, es importante destacar que la apertura inicial, el enfoque no era para que fuera un manicomio o un hospital psiquiátrico, sino que el enfoque fue puramente social, respondiendo a unas necesidades que ya venían detectándose desde un siglo atrás. Álava en aquel entonces, pues bueno, había mucha situación de que había población pobre, había muchos vagabundos, sobre todo en las zonas rurales, y de alguna manera, por un lado eran molestos y por otro lado necesitaban y requerían una atención pues asilar, ¿no? Entonces la Diputación y la tradición alavesa, muy filantrópica y muy religiosa también, pues hizo que se construyera este emblemático edificio que en su época fue uno de los más grandes que había en Vitoria para esos fines. Había ya otras instituciones como la Casa de la Misericordia, el actual San Prudencio, pero se quedaba insuficiente para las necesidades de la época. Y es por eso que se diseñó este edificio. En la actualidad, Osakidetza lleva adelante este servicio. Está pagado con el dinero público que aportamos todos con nuestros impuestos. Por aquel entonces, ¿era también un servicio médico? ¿De dónde salía el dinero? En aquel entonces era exclusivamente de la Diputación, ¿no? Correspondía a todo lo que era, pues eso, servicios sociales de la Diputación. Y fue en el año 85, con las transferencias de, pues a Osakidetza, a la Ley de Territorios Históricos, lo que fue la psiquiatría se integró en la sanidad en general. Y fue desde entonces cuando ya pasamos a ser exclusivamente servicio sanitario. Pero es importante destacar que lo que era el asilo respondía a necesidades tanto sociales
como sanitarias de la época. Y luego podemos hablar un poco del tipo de internos que había allí, o si quieres lo comento ahora, como te parezca. No, vamos adelante con ello, Marisa. Bueno, pues decir un poco que el objeto fundamental de la apertura de este asilo fue para dar albergue, cobijo, atención humanitaria a todas aquellas personas menesterosas de la época, entre las que se encontraban niños huérfanos, expósitos, madres solteras, que tenían que ser atendidas ahí en la maternidad, adultos inválidos o imposibilitados para trabajar, y en aquella época la persona que no trabajaba pues era considerada, bueno, pues como un lastre a nivel social, no era válido para la sociedad, también se le recluía en este tipo de asilos. Y por último, ancianos. Finalmente fue en el 1910 cuando se abrió la sección del manicomio, es decir, hubo 3 años que allí no había enfermos mentales, sino que había otro tipo de personas. Menuda porrosalda. Sí, había, como se suele decir, un naste-borraste de todo tipo de personas, aunque también es verdad que las secciones estaban bastante delimitadas. Otra cosa es que luego en cada sección hubiera también mezcla, ¿no? Que en la zona del asilo hubiera personas con trastornos mentales y viceversa. En la zona del manicomio sí que cuando se estudiaron los casos ya más en plan individual se detectaron casos que no tenían por qué haber estado en la sección del manicomio, por decirlo así. ¿Cuál es el cambio más radical, o todo, entre Las Nieves y el actual Hospital Psiquiátrico de Álava? Hombre, pues quizá el cambio más radical fue pues el enfoque completamente comunitario, ¿no? El empezar a abrir puertas, a retirar los muros, como decía Rafa, que es lo que más potenciaba el aislamiento social de estas personas, diferenciándolos claramente de la población normal, entre comillas, ¿no? Porque todo eso luego, pues a lo largo de la historia va produciendo pues una serie de estigmatización en estas personas que han pasado por Las Nieves, ¿no? En Vitoria, decir que has estado ingresado en Las Nieves ya es etiquetarte de alguna manera con una patología mental clara, ¿no? ¿Entró en aquel edificio usted? Yo sí, entré desde el año 77. Yo en el año 77 cursé la especialidad de psiquiatría y ya desde el 79 empecé a trabajar ahí, en un hospital de día que se abrió curiosamente en aquel momento, pionero a nivel del Estado, puesto que entonces todavía se estaba empezando a trabajar el desarrollo de la reforma psiquiátrica sin haber sido todavía legislada ni aprobada por ley. Entonces usted fue trabajadora de la Diputación. Efectivamente, entonces era Diputación, pero tenía una fundación que se llamaba FASBA y que unía un poco todos los recursos que se trabajaban para la Diputación. Incluía el área infantil, el área de ancianos y el área de la psiquiatría, por supuesto. 100 años cubierto ese edificio que ya no es el psiquiátrico de Álava. El psiquiátrico de Álava, como bien decía Marisa Larraina, está en la calle Álava, en un nuevo edificio con puertas abiertas, tan abiertas que, como les decíamos, los enfermos mentales pasean, los que así se lo permite el médico, pues pasean por la ciudad, pasean por esta zona sur de Vitoria-Gasteiz. Y al cumplir 100 años, ¿ustedes qué pensaron, Sánchez Bernal? ¿Celebrar 100 años por un edificio? ¿Celebrar 100 años porque el hospital psiquiátrico sigue teniendo esos años? Lo que pasa es que en otra ubicación. ¿Por qué celebrar los 100 años? Efectivamente, nosotros lo celebramos. Lo que queríamos celebrar era no 100 años del edificio, porque ahora pertenece a Educación, a la UPV. Queríamos celebrar, y así está recogido en todo lo que llevamos ya trabajando 2 años, 100 años de asistencia psiquiátrica en Álava. Es decir, nosotros teníamos muy claro desde el principio que lo que quería era celebrar los 100 años de asistencia psiquiátrica en Álava. ¿Con qué objetivo? Fundamentalmente nos marcamos 3. El primero de ellos era concienciar a la sociedad alavesa, que la gente conozca la enfermedad mental, qué recursos hay, cómo se les atiende, y también queríamos hacer un reconocimiento a las familias que realmente los que llevan fundamentalmente el acompañamiento y muchas veces la carga que supone el enfermo mental crónico y grave, y también las asociaciones de pacientes y familiares, en concreto ASAFES y ASASAN, fundamentalmente, que hacen una labor fundamental de apoyo y de integración social. En segundo lugar, también queríamos reconocer tanto a los actuales trabajadores de la salud mental de Álava como a todos los profesionales que habían trabajado en Las Nieves. Y en tercer lugar, queríamos otra cosa: normalizar la enfermedad psiquiátrica para un objetivo muy claro: luchar contra el estigma que 100 años después, aunque ha mejorado muchísimo, todavía permanece asociado a esta enfermedad. Y con esos objetivos se pusieron a trabajar con muy diversos actos a lo largo de todo un año.
Sí, los actos empezaron el día 12 de enero y acabarán el día 4 de agosto. ¿Por qué? Porque ese día fue el día que se inauguró el actual edificio de las Nieves, y entonces los actos duran desde enero hasta agosto. Por aquel entonces creo que no comenzaban las fiestas de Vitoria el 4 de agosto, creo, hace 100 años. La fecha ha ido variando, no bajaba Celedón, porque los vitorianos piensan que Celedón ha bajado siempre, pero hace 100 años no bajaba Celedón. Hace 50. Más o menos, alguno más. No, 57. 57, es verdad, efectivamente, se cumplen los años, 50. Y el 4 de agosto. ¿Y el 4 de agosto cómo lo van a celebrar? El 4 de agosto lo vamos a celebrar. Primero, en reconocimiento a todos los pacientes y trabajadores fallecidos, con una misa en San Pedro. Cantará la coral Manuel Iradier, que es otra de las, de muchas organizaciones, instituciones, empresas que nos han ayudado en este centenario, y vamos a hacer con una misa, homenaje, y la coral Manuel Iradier. Y después, aquí en los jardines de toda la vida de las Nieves, el ayuntamiento ha donado una estatua preciosa de mármol para uso y disfrute de los vitorianos para conmemorar estos 100 años. Y luego lo haremos pues con un lunch, que siempre aquí gusta celebrar las cosas comiendo, y por la tarde probablemente en el chupinazo pues están temas ya que dependen más del ayuntamiento, pero será un profesional de la salud mental quien haga el chupinazo o diga unas palabras. Eso será aquel día. Bueno. Y se cerrará el centenario aquel día. Ese es un cambio también, porque hasta ahora lo lanzaban los últimos años los políticos. A ver si no lo... si le pueden dar la vuelta. Yo no digo nada, pero... Pocas veces se hace un centenario que coincida con el Día de la Blanca. Ya veremos, sí, pero los políticos, pocas veces un político lo han propuesto ellos. Lanza el 2007 un chupinazo. Correcto, lo han propuesto ellos, ¿eh? Claro, ¿sabe por qué? Entre otras cosas. No se sabe quién va a ser el próximo alcalde. No, por eso, las elecciones ya han pasado. Las elecciones están por medio. No, pero sí nos parece de justicia el reconocer la ayuda que nos están dando todas las instituciones. Y ya le digo, la escultura va a ser para disfrute de todos. Y es muy bonita además. Si le pregunta al alcalde, no porque se llame Alfonso Alonso y sea de un partido político, no. Si le pregunta a cualquier alcalde de cualquier sitio, ¿podemos hacer el 4 de agosto? Sí, hombre, sí, lo que quieras. No sabe ni él si va a estar o no. Bueno, señor Zuazo, pues vamos a empezar a introducirnos en las enfermedades mentales, en conocerlas, y desde luego que a partir de ahora en cualquier momento toman parte para que no sea la tertulia totalmente rígida y que yo vaya dando pasos. Todavía existe ese estigma respecto locos. Son locos. Esta persona está loca. Eso se quiere evitar, se debe evitar. ¿Sigue la sociedad vigente? Yo creo que ya la pregunta indica que sigue vigente. Uno no pregunta si están estigmatizados los cardiópatas. Están estigmatizados los individuos que tienen enfermedades mentales porque son enfermedades de costumbres, de hábitos, son enfermedades de la voluntad, son enfermedades estéticas, con efectos estéticos, con efectos sobre la voluntad. Es extrañeza. Todo eso crea un clima de incógnitas, de dudas, de temor a la violencia. Luego no sé, ahora mismo ustedes han tenido que reflexionar muchas veces sobre esto, muchísimo más que yo, ¿verdad? Pero ahora mismo se me estaba ocurriendo, claro, cuando un compañero tiene un ataque al corazón, una angina de pecho, todos pensamos, le puede pasar a cualquiera. Sin embargo, cuando se ha vuelto loco, no solemos pensar, a mí esto no me va a pasar, y nos estamos equivocando. Ya. De todas maneras, habría que señalar una cosa, y es que la psiquiatría, los dispositivos psiquiátricos, estos de los que estamos hablando, a los 100 años, se dedican a la población normal. Quiero decir, cualquiera de los que estamos aquí sentados somos posibles candidatos a sentarnos ahí, y de hecho, gente con las que voy a estar sentado hoy son como cualquiera de nosotros que están pasando un buen momento. Esa idea de que a los centros de salud mental van los locos es una idea totalmente equivocada. De hecho, más o menos constantemente historias abiertas de pacientes en la comunidad, es decir, en la ciudad, aparte de los pacientes ingresados, etcétera, historias abiertas en un sitio como Álava, que tiene 60.000 ahora habitantes, habrá unas 7.000-8.000 historias abiertas permanentemente. Cuando hablamos de locos, un 2,5, un 3% de la población, algo así. Sí, y además lo que dice José Ignacio, cada año
se diagnostican y se atienden en torno a 4.000 casos nuevos. Aparte de lo que le he dicho, 4.000 nuevos cada año. Son historias que circulan, ¿no? Historias alertas. Entonces, para decir que es un abuso del lenguaje, seguramente cuando se habla de psiquiatría, hablar de locos o de tal. Sabe que es una provocación también para... No, ciertamente. No, pero entonces lo que tradicionalmente, los términos usados habitualmente, al fin y al cabo son variaciones, ¿no? Hay quien dice incluso que lo que se ha hecho en psiquiatría es fundamentalmente cambiar de palabras. Pero en todo caso, sí hay una psiquiatría grave, una psiquiatría pesada, una psiquiatría severa, que es la de los pacientes que muchos tarde o temprano ingresan. De ahí que lo que se intente sean ingresos relativamente cortos. Cuando digo cortos son con medias de 12 o 13 días, 11 días, como tiene la unidad de psiquiatría en el Hospital Santiago de Vitoria, y de utilizar los recursos hospitalarios a más largo tiempo, pues en la medida de que hay algo que hacer rehabilitativo. Decías que vaya por Rusalda antes, hablando de esto. Claro, la pregunta sería ¿cuál es el puerro? Porque al fin y al cabo la por Rusalda la define el puerro. Entonces, seguramente, mientras que antiguamente lo que definía la estructura de algún modo es quitar de los ojos de la gente normal y trabajadora aquellos que no lo hacen y no son claramente delincuentes, porque si lo son se les encerraba o se les aplicaba el garrote vil. Actualmente ese puerro que define las instituciones a tiempo completo psiquiátricas sería el concepto de rehabilitación, de apoyo y de ayuda en unidades como la que está Marisa, ¿no? Todo el mundo puede salir. Todo el mundo... Teóricamente debiera de ser más difícil entrar que salir. Otra cosa es que lo logremos. Cuando tenemos una angina de pecho o cuando tenemos un ataque al corazón, se suele comentar, bueno, causas: estrés, una mala alimentación, fuma, café, bebe. Y con una enfermedad mental, ¿por qué? Igual. Es decir, el planteamiento es el mismo. Salvo creencias religiosas, es decir, la existencia de un alma inmaterial flotando etérea y capaz de separarse del cuerpo, salvo eso, el psiquismo está integrado al cuerpo. Es decir, que la pregunta no es si un problema psiquiátrico es de origen psicológico o biológico o físico, sino cuánto hay de cada. Esa es la gran pregunta. Y de hecho, un grueso grupo de la población es tratado farmacológicamente, pero no solo farmacológicamente. Es un tema de hegemonías, hegemonía farmacológica, hegemonía psicoterapéutica. Ahora, claro, eso es una forma de no responder. Porque claro, lo que queremos todos, si yo estuviera del otro lado y si hiciera la pregunta, pues es, bueno, pero esto tiene un origen fundamentalmente psicológico o no. No sabemos mucho. Sabemos algo. Hay un abuso del lenguaje en hacer una bolsa común, pues depende qué tipo de patología, qué tipo tal. Ciertamente las patologías muy graves, como es la esquizofrenia, psicosis maníaco-depresivas, pues sí tienen un fondo biológico en el sentido de físico más rico. Pero aún suponiendo en los casos extremos donde digamos que gemelos homocigóticos, si uno hace una patología maníaco-depresiva, su hermano tiene, yo qué sé, el 40, 45, 50% de posibilidades de hacerla, mientras que si la hace el vecino de arriba, la posibilidad es de 1%. Bueno, siempre queda ahí. ¿Y por qué el otro 50%? Es decir, ¿por qué no es 100%? Es decir, aún donde hay un peso biológico similar, clónico, hay un componente psicológico. Y ese componente psicológico es absolutamente social, porque es decir psicológico es decir social. Lo psicológico se tiñe, se integra, se mezcla con lo social, ¿no? ¿Cuándo debo de acudir a un centro de salud mental? Sé que las preguntas son muy generales, las enfermedades mentales son muchas, pero no sé, alguna pista. El problema es que eso los psiquiatras podemos decir una cosa, los psicólogos, lo que pasa es que la sociedad es la que lo dice. En realidad es la sociedad la que decide cuándo hay que ir al psiquiatra.
y lo decide en forma de ideología dominante, en forma de yo qué sé, de página tercera del periódico que sugiere cosas, que sugiere malestares que hay que combatir, y la sociedad dice cuándo hay que tratar, quién lo va a tratar y cómo lo va a tratar. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Una persona que está obsesionada con su trabajo y que todo el día está hablando de su trabajo y de los problemas que tiene en el trabajo, y convierte ese problema también en un problema de la familia, donde cuando deja el trabajo acude donde su familia y convierte en un problema para todo el mundo, y al fin ya no tiene otra cosa a su alrededor que el trabajo. Ya. Claro, A lo mejor tiene que ir al sindicato. Es decir, a lo mejor resulta que tiene una presión en el trabajo que le está haciendo, le da posibilidades de que alguien por debajo le quite el puesto. Eso supone que puede perder el trabajo, perder su calidad de prestaciones económicas. Eso supone que su hijo no va a poder hacer el máster que pretendía. Eso supone que su mujer... Lo que ocurre es que, claro, en el sindicato ya, como ha echado a perder gran parte de la vida que tenía fuera del trabajo, pues ahí ya el sindicato le va a decir, sí, pero eso no se lo podemos arreglar. Cuando ya sabe cómo es la bola, se va aumentando. Sí, pero lo que es difícil señalar es esa línea imaginaria que separa el problema de la vida, el problema psicológico, el sufrimiento, del tema psicopatológico. Yo no sabría decir dónde está esa línea imaginaria. Yo sé muy a la derecha cuáles son los grandes grupos que sí requieren un tratamiento psiquiátrico propiamente dicho, y también sé que en la otra zona hay una nube de problemas sociales y psicológicos que habrían de ser tratados por la propia sociedad, autogestionados por la propia sociedad, sin recurrir a la sanidad. Pasa que desgraciadamente 24 horas sobre 24 estamos, ¿quiénes? Policías, médicos, bomberos, algún periodista, pero los periodistas no recibís en general sufrimientos de este tipo. Bueno, entonces, los de la noche, los programas de la noche. Bueno, sí. Bueno, ese teléfono funciona, sí. Pero entonces, claro, cuando un individuo sufre, pues acude es más barato, seguramente es más barato socialmente mantener este sistema que asumir los problemas, agarrar el toro por los cuernos. Hablo de esa parcela inmensa de las consultas y malestares que no son propiamente psicopatológicos. Y hay una equivocación. Por ejemplo, cada vez se escucha más a la gente decir, no, mi problema no es de psiquiatra, es de psicólogo. Tiene razón, en el sentido siguiente: psiquiatra por definición implica medicina, artros es médico, y lo cual implica, salvo en los primaristas, en la gente dedicada a la prevención primaria, indica enfermedad, mientras que está implícito, digamos, en el sentir, en lo que nos dice realmente la sociedad, que somos los médicos, mientras que los psicólogos no. Dentro de la psicología hay psicopatología propiamente dicha, pero luego hay la psicología normal, la psicología de la comunidad, la psicología, otro tipo de trabajos que de hecho lo están asumiendo por ejemplo en Vitoria, ¿no? A través no de Osakidetza, sino a través de organismos como puede ser la Diputación o el Ayuntamiento, que tiene programas de este tipo. ¿Cuál es el trabajo de una enfermera en la enfermedad mental? Para darle paso de alguna manera a Marisa Larreina en su quehacer. ¿Cuál es el trabajo de una enfermera? Se lo pregunto en este caso al médico. Muy bien, a ver. Sí. A ver cómo nos ve. Bueno, vamos a ver, hay una dificultad de definición en estas cosas, ¿no? Yo recuerdo muy bien aquí en Vitoria, por ejemplo, cuando en atención primaria había unas luchas importantes, por ejemplo, en sectores de sanidad formados en Cuba, por ejemplo, especializados en Cuba, en que se definía que un centro de atención primaria tenía que ser una especie de ágora rodeada de muchas puertas inespecíficas del equipo. Entonces un paciente cuando llegaba era tratado por un equipo y esperaba en el ágora. Eso incluso tomó visos arquitecturales, como es el centro de San Martín, los que conocéis, ¿no? Uh-huh. Es una estructura de ese tipo. Y luego estaba una idea más anglosajona de que el médico de cabecera era un individuo que tenía que tener un despachito con la foto de su mujer, sus hijos y su perro. Y entonces a ti te trataba ese señor. Bueno,
Al final lo que se ha optado, por unas razones o por otras, seguramente son por fórmulas medias, ¿no? Que toman un poquito de cada. Claro, es decir, la intervención fundamental es una intervención personalizada, con nombre y apellido, y a la vez está integrada en un equipo. Y la definición de roles dentro de un equipo pues siempre es complicada. Es difícil saber lo que... Es fácil definir estatutariamente lo que uno no puede hacer y lo que uno tiene que hacer, pero luego hay un campo de lo que puede hacer y se va a definir según su propia formación sobreañadida y según lo que hagan el resto de miembros del equipo. Pero eso para decir que es siempre complicado decir esto es lo que tiene que hacer esta persona, esto es lo que la otra. Pero lo que sí hay es que bueno, Marisa lo dirá muy bien, pero digamos que la enfermería aquí en psiquiatría, en la comunidad, en el trabajo en la comunidad, en centros de salud mental, hospitales de día y todo esto ha funcionado un poco como la captura inicial de la persona en forma de recepción del paciente, y luego digamos en un segundo abordaje en el tratamiento, en el seguimiento de pacientes graves, seguimiento en la comunidad, visitas a domicilio, relación con otro tipo de dispositivos y con todo lo que es administración de medicamentos y todo esto, ¿no? En colaboración con el resto del equipo y claro, siempre con esas dificultades que han llegado incluso político-administrativas, como es el tema de las consultas de enfermería o este tipo de cosas, ¿no? Pero grosso modo, la pregunta es difícil si no se define previamente lo que pretende hacer el equipo y el reparto de funciones dentro del equipo, y es muy variable. ¿Satisfecha con la respuesta? Bien, en plan genérico muy bien. Yo quizá, pues bueno, me gustaría concretar un poquito más, ¿no? Y centrarnos un poco en lo que sí realmente ejercemos como enfermeras, ¿no? Yo diría, pues también diferenciar un poquito lo que es el ámbito hospitalario de lo que es el ámbito propiamente comunitario, puesto que, bueno, en el ámbito comunitario, como decía José Ignacio, hay quizá un tipo de patologías más leves que necesitan quizá otras técnicas de intervención diferente que con pacientes que tienen ya una patología, un trastorno mental severo, de larga evolución, y el enfoque de intervención pues varía mucho, ¿no? ¿Cuándo hay que internar a una persona? ¿Cuándo hay que internar a una persona? Bueno, pues eso también lo deciden los psiquiatras, pero por su experiencia. Principalmente cuando la situación de crisis o de recaída de la enfermedad se pierde ya el control y hay una serie de problemática añadida, lo mismo para la persona que para los que le rodean. Entonces, de alguna manera se decide ingresarle por un tiempo, bien sea para evaluación, tratamiento o bueno, pues cualquier tipo de programa que requiera un ingreso de corta duración o bien de más larga duración para hacer un programa más individualizado. En la largo sanidad, en la sanidad pues se está intentando cada vez que los internos no sean menos, no es esa la palabra, sino que los periodos de hospitalización sean más pequeños en cuanto a que no tengan tantos días de por medio. También en la sanidad, en este caso, en cuanto a las enfermedades mentales. También se trata un poquito de que todas aquellas patologías que pueden ser atendidas a nivel ambulatorio nunca accedan a otro nivel, ¿eh? Se trataría de evitar ingresos de alguna manera. Si la situación o ni todo desborda, está urgencias para atención urgente y se decide ahí si requiere una hospitalización de corta estancia, que se intentará también que sea lo mínimo posible para su situación. ¿Corta estancia? ¿A qué le llaman corta estancia? Bueno, pues hay unos ratios muy concretos, pero las medias suelen estar, como ha dicho, entre 12, 15 días y en algunos casos menos, porque es un simple ajuste para volver de nuevo a su equipo de referencia para seguir. Un poquito la idea es que el paciente no, de alguna manera, siga siendo tratado en su entorno familiar, social, y separarlo el mínimo tiempo posible de su entorno habitual, de su trabajo, de su actividad habitual, de sus amigos. Puede Esa darse es un poco la idea. El caso de una persona que esté trabajando con normalidad y que de repente haya que ingresarlo, o no. O aquí los procesos son: trabajaba, se tuvo que coger la baja, pasó por el centro de salud mental, estuvimos aquí y al final hubo que ingresarlo. No, hay casos y un grupo respetable de casos, por ejemplo, en estados maníacos, pacientes bipolares, que pueden oscilar en 48 horas y pueden pasar de un trabajo, además de postín, a un ingreso y vuelta al trabajo de postín. Es decir,
El tema de la hospitalización, en todo caso, no es tanto, la pregunta no sería si hay que hospitalizar o no, sino qué intensidad de tratamiento requiere. Porque claro, en un lugar donde supongamos no hay más que hospitales y consultas, pues claro, en lo que sobrepasa el dintel de la capacidad de tratamiento del centro de salud mental hay que ingresarle. Pero en un dispositivo donde hay estructuras intermedias, por ejemplo hospitales de día, no se trata de ingresarlo, sino se trata de que vaya X horas al día a la estructura de día, ¿no? Y es un tema de intensidad de tratamiento. Y ese tratamiento también se utiliza. Unas horas sí, a lo largo del día. Aquí hay diversos, hay programas de día, pues casi media docena. Si incluimos la psiquiatría general, las toxicomanías, el alcoholismo y todos los dispositivos. ¿Y en qué espacios físicos de la ciudad conocemos, por lo que nos ha comentado el señor Zuazo, ubicaciones de los centros de salud mental? Conocemos la ubicación del hospital psiquiátrico. ¿Y estos centros de día? Bueno, pues tenemos en Angulema, en la calle Angulema, está todo el dispositivo de alcoholismo y ludopatías, y anexo a él está el hospital de día de psiquiatría. Y luego está Reyes Católicos, el servicio de rehabilitación comunitaria, esto situado en Reyes Católicos. En el Prado está el centro de tratamiento de toxicomanías, y recientemente se ha abierto ahora una nueva estructura en Foronda, también para abordaje de tipo de personas un poco con patología dual, pero que estén un poco cabalgando entre la hospitalización y su entorno familiar. Aparte que los propios hospitales están tendiendo a tener, ya están diseñando gente que va a pasar algunas horas al día, simplemente que no duermen en el propio hospital, sino pasan unas horas en régimen de ingreso parcial también. ¿Tan relacionadas están las enfermedades mentales con las drogas? Sí están relacionadas, porque la humanidad o el hecho de ser vitoriano está relacionado con la droga. Es decir, estamos todos bañados de drogas. Entonces, sí está sucediendo que tras el gran problema de la heroína y el regreso de la heroína un poco a los jardines de invierno, que no sabemos si volverá, ligado a un tratamiento seguramente mucho más eficaz, al SIDA, etcétera, sí han entrado otro tipo de drogas, la cocaína y otras drogas de diseño, que están contribuyendo a acelerar las descompensaciones en pacientes graves y quiero decir en pacientes psicóticos, pero que además incluso en muchos la impresión es que jamás se hubieran descompensado si no hubieran consumido. En ese sentido están resultando muy perniciosas, aparte del alcohol, ¿no? Todo ligado al alcohol, que sigue siendo problema sanitario, ¿no? Hay que machacar mucho el cuerpo y mucho en la drogadicción, hablando ya de una persona que sufre drogadicción, para llegar a ese término de enfermedad mental, ¿o no? O esto, cuando le quiero decir, tienen que ser muchos años de estar sometido a una droga. No. Digamos que la idea, al menos metafóricamente, sería algo así como si uno conscientemente, cuando está funcionando, está normalmente controlando una serie de entradas y salidas psicológicas. ¿Qué sucede en el adormecimiento, por ejemplo? Hay personas que tienen alucinaciones hipnagógicas, que empiezan en el momento del adormecimiento, en estado normal, hablo de gente normal, empiezan a ver cosas un poquito extrañas, movimientos mioclónicos en el momento del adormecimiento de los músculos, indican que hay una pérdida del control del córtex sobre el centroencéfalo, digamos, grosso modo. Eso nos pasa a todos. Es decir, que hay una tarea constante de nuestro psiquismo superior, por llamarlo de alguna manera, sobre nuestras funciones más primitivas. Las drogas, cuando disminuyen la vigilancia o disminuyen el control ideativo, pueden producir que surja como una especie de sueño despierto, que en el fondo es la psicosis. Sí, eso puede suceder rápidamente. Bueno, digo rápidamente, digo en unos meses de consumo o tal. Y claro, y el gran problema siempre está, oiga, pero si este que está al lado mío ha consumido lo mismo que yo y no le ha pasado nada. Pues sí, y los chinos tienen los ojitos así, pero bueno. ¿La sociedad del siglo XXI ayuda en algo a que las enfermedades mentales pues sean más llevaderas, no tengamos un aumento de casos? ¿El siglo XXI está ayudando en esto o no? ¿O el ritmo de trabajo, la sociedad como la tenemos organizada? Hablo de Occidente, claro. Ya.
Hombre, yo creo que la sociedad actual, pues bueno, es muy competitiva, ¿no? Y entonces yo creo que, por un lado, sería un poco una visión paradójica, ¿no? Por un lado, sí que está más sensibilizada a la enfermedad mental, a intentar acoger en la sociedad a este tipo de personas, en teoría consideradas como más marginales, y me refiero más al trastorno mental severo y crónico, no a las patologías leves que están acudiendo a los centros de salud mental. Pero por otro lado, pienso que la situación de estrés a veces está conllevando a que el enfermar mental cada vez se produzca con mayor, ¿no?, intensidad también. No sé, esto de la Q de plata y todas estas cosas, habrá diferentes experiencias, pero no sé si al médico en este caso alguien le ha hablado de la Q de plata y cosas de estas. Sí, participamos todos en eso. Hombre, la Q de plata puede producir ansiedad. Supongo, no, me refiero a los que trabajan a fondo para obtenerla, sí, ¿no? Sí, yo cada vez que entro en un centro de trabajo cada vez veo más intensidad de trabajo. Bueno, ya. Claro, siempre está el que sí. ¿no? Ya. Pero yo veo que los ritmos de vida... Sí. De todas formas, tampoco es un tema seguramente, digo yo, pero ahí los psiquiatras tenemos lo mismo que decir que el vecino de arriba o el de abajo, ¿no? Tampoco sabemos más de eso. Pero por sentido común seguramente influyen más las distorsiones cognitivas que la cantidad, es decir, no es un tema tanto de cantidad como de calidad. A lo mejor yo estoy dispuesto a comerme el mundo y arrastrar la piedra si con eso obtengo una diferencia con respecto a mi vecino y me dicen este es mejor que el vecino. A lo mejor con ese cálculo de la diferencia, lo que parece herir, no hemos comentado, pero grosso modo de cada 20-25 consultas que estamos recibiendo, una o dos proceden sistemáticamente de problemas de trabajo. Así como antiguamente era un tema de paro, ahora es un tema de gente que trabaja y se siente insatisfecha. Y fundamentalmente son insatisfacciones y confrontaciones, sentirse maltratado, más que la cantidad. La gente no se queja tanto del estrés o de la cantidad como de sentirse maltratado. Incluso con lo que se suele decir, pues ahora no me está surgiendo el término en inglés, que se suele decir moving. Sí, bueno, eso está de moda. Claro, eso es un buen ejemplo de lo que la sociedad permite o no. Muchos diagnósticos psiquiátricos son complicados a veces de poner porque la sociedad los ha asumido como insultos. Por ejemplo, histérico, paranoico. Decir a alguien histérico es una cosa insultante cuando es un diagnóstico como otro cualquiera. Porque no sé por qué extrañas razones la sociedad le ha dado ese manejo al asunto. Pero si yo digo, por ejemplo, estoy deprimido porque he tenido mobbing en el trabajo, estoy totalmente autorizado. Y no me avergüenzo ante nadie de eso. Y no solo eso, sino que además, como comentábamos antes, la sociedad me va a decir, oiga, si usted tiene mobbing, le va a tratar un psicólogo y le va a tratar de estas maneras. Sí, Sánchez Bernal. No, solo comentarte, añadir lo que has dicho, que efectivamente la Q de plata produjo, como bien dijo el compañero José Ignacio, un poco de ansiedad, pero la suerte está en que eso fue hace 5 años y el año pasado ya vino la satisfacción porque nos reconocieron con la de oro. Aquí siempre el gestor. Pero si no lo estaba aplicando ni a Osakidetza ni al hospital psiquiátrico. No, todo lo contrario, todos. Pero también para que quien escuche sepa que viene una organización donde se intentan hacer las cosas. Yo ahí, Sánchez Bernal, me refería a lo siguiente. Antes, cuando te juntabas con los amigos, pues podías hablar, pues que si con este amigo bien en el trabajo, con el otro mal. Ahora yo veo la cuadrilla cada vez está más metido en lo de la Q de plata, la cantidad de reuniones que tenemos, el otro con el de oro. Porque te lo comentaba, porque si con la cantidad de reuniones y de chapa que se le dio a la gente, y como bien ha dicho José Ignacio, que es algo de todos, pues hombre, que al menos pues recordar, aunque ya estoy seguro que toda la gente que nos escucha sabe que el hospital tenía la Q de oro, no está mal a estas horas pues recordarlo. Yo ahí lo que sí que le puedo decir es que cada vez que entro en un hospital o en un centro de salud, más que tenga el Q de oro o el Q de plata, pues es que la atiendan bien. Que la atiendan bien, que sí, efectivamente. Sin saber si va de oro o de plata la cosa. Es lo importante. Bueno, por cierto, la sociedad Sánchez Bernal o Marisa, ¿cómo podemos ayudar a hacer todo esto un poco más fácil? Sobre todo pensando en las familias y en los enfermos mentales. ¿Podemos hacer algo como ciudadanos de este país? Podemos hacer, como bien se ha dicho a lo largo de toda la charla, tratarles con normalidad. José Ignacio decía que bueno, que igual que un cardiópata pues puede tener, que todos somos susceptibles de estar al otro lado de la mesa,
que todos somos susceptibles de ingresar, de ir a esos centros de día. Tratar con respeto, con comprensión, sin compasión, para nada. Tener una enfermedad mental no es algo digno de compasión, es más, una enfermedad mental grave es una desgracia, pero tratarle como el resto, normalizar la asistencia, es lo que yo creo que podemos hacer entre todos. Y luego otra cosa muy importante, realmente utilizar los servicios de salud mental para la enfermedad mental importante, severa o grave. No dedicar, que nos dediquen tiempo para temas de la vida, que toda la vida te encuentras, hombre, que es que ahora, si te deja la novia o te deja el novio, rápidamente, no, que es que hay que ir al psiquiatra. Mire usted, lo que hay que hacer es llorar como hemos llorado toda la vida cuando nos han dejado. Y si es posible, una punta se saca con otra. Siempre se hizo así. Pues cuando tienes 20 años y te deja la novia, pues llorar y fijarte en otra. Es que no hay otra solución. Marisa. Sí, quizá un poquito en lo que decía Rafa, ¿no? Que depende qué tipo de problemas, igual estamos cayendo en el error de psiquiatrizar excesivamente la población, ¿no? Entonces, yo creo que en las situaciones de malestares de la vida, lo importante es aprender técnicas de afrontamiento a todas esas situaciones que todos podemos vivir, ¿no? Vamos, que tienen las consultas llenas de jóvenes que les han dejado el novio o la novia. Con fracasos. Sí, la verdad es que sí. Y quizá en lo que son en la patología mental más severa, el enfoque sería completamente diferente. Sería practicar un poco con ellos lo que es la educación sanitaria, psicoeducación, tanto con el paciente como con la familia, para que también conozcan bien su enfermedad, el tipo de tratamiento, el tipo de, bueno, pues de manejo de situaciones complicadas, manejo del estrés, que a veces puede ser una causa de recaídas. Y bueno, pues en ese sentido la familia es muy importante, juega un papel muy importante, porque la familia del enfermo es muy importante que se implique en el plan terapéutico global del paciente, y entonces ella, conociendo bien la enfermedad, observando bien al paciente, trabajando bien la convivencia con él y tratándole de una manera normalizada, como decía Rafa, es como ella se puede implicar lo mejor. Ahora, para la familia también supone una gran carga, un gran sufrimiento anímico, y también necesita nuestro apoyo, ¿no? Es por ello que también hacemos intervenciones familiares a nivel de descarga emocional, a nivel de apoyo psicológico, grupos multifamiliares, para que ellos se sientan también que no son únicos a los que les pasa ese problema, ¿no? Y eso es muy importante para el paciente. Terminamos, señor Zozo. ¿Habrá que abrir más psiquiátricos o habrá que cerrarlos? Yo soy muy parcial en eso, cerrarlos. Yo no creo que haya que cerrar los hospitales psiquiátricos, ¿no? Pero sí creo que con esta idea de intensidad de tratamiento, lo que pueda hacerse en un centro de salud mental debe de hacerse en el centro de salud mental. Lo que pueda hacerse en las estructuras intermedias a tiempo parcial, manteniendo al individuo durmiendo en su casa, debe de hacerse. Y debe de haber hospitales psiquiátricos, ciertamente, para un grupo de población que el tratamiento lo requiere. Luego no es hospital psiquiátrico sí o no, pero sí más reducido, porque esto es un tema de reparto de dinero y las camas son caras. Bueno, pues con esa frase terminamos. Siguiente cita en ese centenario y en los actos. Por ejemplo, ahora mismo están jugando 32 pacientes un campeonato de tute. Esta tarde, por ejemplo, en la Sala Márica hay una exposición muy bonita de pacientes con enfermedad mental del Lleida y de Burgos, las dos clínicas psiquiátricas que han potenciado el tema del arte como terapia. En el Centro Cívico Egoalde hay una exposición de un concurso de pintura que han participado 114 pacientes. Mañana, pues le ponemos a los pacientes películas. La verdad que está muy enfocado a los pacientes y muy enfocado también a algunos actos a los trabajadores. Pero esto es un ejemplo porque la pregunta me la ha hecho hoy Ismael a las 11:30. Le cuento lo que hay hoy, ahora mismo y esta tarde o mañana. Pero seguimos con el programa, que la gente lo puede consultar en nuestra página web, que bueno, me toca esa parte de gestión, como has dicho, pero está bien que la gente acceda. Muy bien. Díganos, ¿en qué página está toda esa programación? La página es saludmentalalava.org. Además, como todo el mundo utilizamos Google, que en Google pongan Hospital Psiquiátrico de Álava, le lleva a la página oficial, y ahí donde primer centenario la gente nos podemos informar. Con nosotros han estado Rafael Sánchez Bernal, Marisa La Reina y José Ignacio Zozo. Iruei, eskerrik asko. Vale, Suri. Bueno, y a través de este espacio les queremos informar de la próxima actividad que Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos organiza en Vitoria-Gasteiz. En esta ocasión se trata de un ciclo de conferencias, todas ellas en euskera, dedicadas a la literatura y su relación con el cine. La próxima jornada
será el 28 de marzo en el Vicerrectorado del Campus de Álava a cargo del escritor Aritz Gorrotxategi. La entrada es libre. Eta zuei badakizue, datorren asteburuan hemen egongo gara berriz, Eusko Ikaskuntzaren mahai ingurutan batek daki zeri buruz hitz eginez. Ordura arte, aio!